Hola, Dios te bendiga. Vamos a continuar con la exposición de estas frases que el Señor Jesucristo pronunció cuando Él estaba en la cruz. Cada frase tiene un profundo significado, un profundo mensaje que debemos considerar. Y hoy vamos a continuar en lo que es la quinta frase. Tengo sed. Está en Juan 19:28. Con la quinta frase de la cruz, después de las 3 horas cuando Jesús quedó desamparado por el Padre, dice, tengo sed. La sed es uno de los tormentos físicos de suplicio de la cruz. La expresión tengo sed expresa angustia física, la falta de comida y agua para nutrir el cuerpo durante unas 16 horas, desde la noche que fue aprehendido hasta este día en la tarde, aproximadamente las 4 de la tarde. La pérdida de sangre más el calor del sol cerca de las 4 de la tarde, todo se acumuló para producir una sed que hacía pegarse la lengua al paladar. Algunos piensan que Jesús deseaba mojar la boca para poder pronunciar en voz fuerte y clara sus últimas palabras. Esta exclamación es otra evidencia de la plena humanidad de Jesús. Tengo sed. En los rigores del castigo en el Calvario. Después de esto, dice en Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Sus heridas, su lucha moral, hacen que sufra de una ardiente sed. Pero no es solo por eso que él dice, tengo sed. En medio del intenso sufrimiento, él exclama esta frase porque las Santas Escrituras anunciaban por adelantado que esto debería cumplirse. En el Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Bueno, esta era una profecía acerca de los sufrimientos del Mesías en la cruz, pero él estaba haciendo vivo esta profecía bajo la expresión del rigor del sufrimiento que estaba llevando a cabo. Él debía cumplir toda la escritura, todo lo que estaba escrito de él. Por eso él decía, escudriñen las escrituras, porque a ustedes deben saber que en ellas tienen la vida eterna. En la cruz, como durante toda su vida, Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. Es por esto que nos permite pensar que esta frase de Jesús reviste un alcance espiritual. Apunta a las experiencias de Jesús en la cruz, su obra consumada en la cruz. Esta sed que siente evoca el intenso deseo por la presencia de Dios el Padre. Recordemos que Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así también lo expresa el Salmo 63:1 y 2. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Bueno, el salmista, los profetas dieron ciertos adelantos y ciertas expresiones que ellos también estaban llevando a cabo por su servicio a Cristo, su servicio a Dios, pero también muchas de estas frases fueron como profecías
Y aquí se refiere a la sed que se experimenta por anhelar la presencia de Dios en su vida. Nada puede suplir esa satisfacción que Dios suple. Por eso el Señor Jesucristo dijo a aquella mujer samaritana: mira, el que beba de esta agua, del agua del pozo, donde iban a sacar aguas todos los comuneros, ahí se encontraron Jesús y la mujer samaritana, y le dice: el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Bueno, esta es el agua de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y en este momento se había interrumpido aquella presencia. Recordemos que Jesús estaba llevando el pecado de todos nosotros. Él dijo: ¿por qué me has desamparado? En este momento, su comunión y su compañerismo estaban rotas por causa de nuestro pecado. Jesús decidió ponerse del lado de nosotros, pero realmente esto era el plan de Dios el Padre, que Jesús vendría a tomar nuestro lugar. Y en este momento Jesús está en nuestro lugar y es rota la comunión y el compañerismo con el Padre. También los rigores de su suplicio por aquel calvario que estaba viviendo, pero interiormente Él también incluía la necesidad de esa agua que es vida, que es la presencia de Dios. Bueno, tengo sed también habla de una señal de su tremenda soledad en la que Él se encuentra ahora. Tengo sed de tu necesidad, de tu presencia. Es señal de que Él quedó solo con toda la carga de nuestros pecados. Refleja la sed que Él tiene de la comunión y el compañerismo con el Padre, pues inmediatamente que Él tomó nuestro lugar, le fue quitada esa comunión, porque Él estaba investido con todos nuestros pecados. Dice en Filipenses 2 que Él renunció a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, se despojó de toda deidad, de toda divinidad, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, en ese momento Él estaba como siervo, cumpliendo la voluntad de la redención, de remitir nuestros pecados. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue un cambio. Él tomó nuestras vidas para que nosotros pudiéramos tomar su vida, para que nosotros fuéramos vestidos en nuestro corazón con la justicia perfecta, la justicia que cumplió toda la ley de Dios, toda la voluntad de Dios, nos fue imputada. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este momento, el Cristo experimentó lo que es la muerte espiritual por causa del pecado que Él llevaba por nuestras culpas. Él murió en nuestro lugar. Esto es lo que significa: Cristo murió por nuestros pecados.
Cristo fue separado del Padre por nuestros pecados. Cristo fue dejado solo, sin la presencia de Dios por nuestros pecados. Todo esto es lo que significa muerte. Cristo murió por nuestros pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En este momento, Él clama por la bienaventuranza que Él mismo había anunciado en el Sermón del Monte en Mateo 5:6, donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En ese momento Él era pecado. Nada de justicia quedó en Él. Pero Él clamó por la necesidad de esta bienaventuranza. Él quería ser saciado, pero en este momento no era posible. También dice, en ese momento tenía sed por la vida de justicia perfecta, pero que ahora adolecía totalmente, tomando nuestro lugar. En primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero resucitado en espíritu. Por lo cual, realmente el cuerpo de Cristo no puede volver a ser partido, ni su sangre puede volver a ser derramada. Cristo padeció una sola vez por los pecados, lo cual sería una blasfemia querer y ofrecer o volver a partir el cuerpo y derramar la sangre del Señor. Es profanar también el nombre del Señor, porque la Escritura dice que Cristo padeció una sola vez. Él no necesita volver a ser partido en su cuerpo, ni volver a ser lacerado por el látigo, por las espinas, por los clavos, por la lanza en su costado. Una sola vez para siempre. Entonces, y dice en Juan 10:35 que la Escritura no puede ser quebrantada. Por eso es una blasfemia, es una profanación, es tomar el nombre de Dios en vano. Jesús está viendo hacia la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Está viendo que en ese momento Él está entregando su vida. En Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Bueno, aquí hay varias frases que apuntan a después de la resurrección. Dice, vivirá por largos días. Esto habla de la resurrección, de la vida eterna después de la muerte. Él quedará satisfecho por su conocimiento. Él justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. También una frase muy importante es que dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Esto es, que dará a luz a los hijos de Dios. Por eso en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, eso es el linaje. Y en Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de Cristo. Entonces,
Esto él lo veía cuando estaba en la cruz. Él veía hacia aquellos días. Y esta es una profecía del profeta Isaías, escrita sobre la redención y la vida que daría el Mesías cuando él hubiera cumplido esta obra en la cruz. Dice, su voz victoriosa nos dice desde el cielo al final de las Santas Escrituras: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta expresión la dio cuando él ya está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, como Señor, como el Señor del cielo y de la tierra, coronado de gloria. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y también dice en Apocalipsis 22:17, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Él se convirtió en una fuente inagotable, una fuente que puede saciar hasta rebosar todos los corazones. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Bueno, él miraba a este tiempo. Por eso dice que el fruto, verá el fruto de la aflicción de su alma. Esta aflicción por la cual él pasó en el Calvario. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bien, ahora continuamos enfocando la sexta frase cuando él dice consumado es. Permítame. Perdón. Las 3 horas de tinieblas se han terminado. Dice que hubo tinieblas sobre la faz de la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. En el último gesto de obediencia, Jesús acaba de beber el vinagre. Entonces exclama esta sexta frase: consumado es. Su misión en la tierra se ha terminado. Cuando Él vino por primera vez a este mundo, había podido decir: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, según nos dice en Hebreos 10:7. Ahora ha terminado todo lo que el Padre le había dado que hacer. En Juan 17:4 dice, 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estas palabras las está pronunciando antes de partir al cielo. Y notemos que él refleja que toda su misión que él cumplió, la cumplió como un siervo. Ciertamente Dios le entregó la autoridad sobre todo este mundo. Por eso dice en Filipenses 2, 7 y 8 que él no siendo igual a Dios, no estimó esto como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su ministerio fue un ministerio de un siervo, el escogido. Por eso dice, cuando haya puesto su vida en expiación, mi siervo justo.
Toda persona, si cree, si hace suyo esta obra de Cristo en la cruz, puede declarar un testimonio verdadero de Jesucristo. No importa cuán malvado sea o cuán bueno sea, Cristo murió por todos. Y en la Biblia dice que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, aquí dice que verdaderamente no importa si una persona es muy mala o si cree que es muy buena, porque también la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando dice justo y bueno, es exactamente la medida de Jesucristo. No hay quien haga lo bueno como Jesucristo. No hay quien sea justo como Jesucristo. Por eso dice la Biblia, no hay diferencia. Buenos y malos, todos hemos pecado. Todos tenemos una carga que nos destituye de la gloria de Dios. Por eso Cristo vino a dar su vida para llevarnos a Dios, el justo por los injustos. Toda persona puede declarar, como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, todos podemos llegar a ese momento de haber venido a la cruz y ver que Cristo ahí tenía mi carga y la tuya, y que Él estaba recibiendo la separación del Padre en lugar tuyo y mío. Todo resulta del valor de la sangre de Jesús derramada en la cruz. La salvación de cada creyente, la vida eterna, la formación de la iglesia, el acceso al Padre, el establecimiento de cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Todo es validado y soportado sobre la muerte de Jesús. Así dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Esta sexta frase, consumado es la firma que Cristo ha estampado sobre el testamento de su obra que Él ha heredado a los que quieran participar como herederos. Es la frase que relata lo que Él ha hecho. Una sola palabra en el original, tetelestai, es una palabra en griega que dice para indicar que estaban totalmente pagadas. Era una palabra que se imprimía en las facturas de pagado, como lo vemos ahora en las facturas. La palabra griega tetelestai, la cual significa consumado es, fue usada en la antigüedad de diferentes maneras. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Al igual, era usada por artistas que al terminar su obra inspiraban su arte y estampaban y estaban complacidos con ella y ponían tetelestai. En cada uno de estos casos se declaraba tetelestai y era utilizada en el templo cuando se presentaba un cordero de 1 año de edad
para sacrificio y se ofrecía la ofrenda. El sumo sacerdote tenía que inspeccionar el cordero antes de ofrecerlo, y si el cordero era perfecto, sin mancha, entonces el sacerdote, habiéndolo inspeccionado, decía: tetelestai, cumplido, consumado es, aceptable, puede servir como pago. Todos esos significados. Bueno, esto fue lo que expresó Jesús: sirve como pago. El que tome mi vida podrá pagar la culpa de todos sus pecados. La obra de Jesús en la cruz es perfecta y completa. Nada se añadirá, ni de ello se disminuirá. No hay que agregarle nada, ni quitarle nada, porque ya sería ayudarle, porque Él no habría completado su salvación. Pero estas palabras pueden desmentir cualquier esfuerzo que el hombre quiera aportar para completar su salvación, o agradar a Dios, o ser aceptado por Dios, o ser aprobado por Dios. Todo está validado y soportado sobre la sangre de Jesús, nada más y nada menos. Todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él ya no hay más. Bueno, es importante ubicarnos en esto que la Escritura nos enseña. Por eso estas frases fueron dadas en este momento de la cruz. Nuestra confianza en cuanto a nuestra salvación eterna no puede ser soportada sobre nuestras obras, ni sobre nuestros méritos, ni sobre cualquier cosa que venga de nosotros mismos, simplemente sobre el sacrificio de Jesucristo. Perfecto, completo, aceptado por Dios. Es algo que solo se puede vivir en espíritu y en verdad. Cuando tú aceptas de Dios y estás en paz, estás en reposo, consumado es. El problema con las representaciones religiosas, ceremoniales, rituales, imágenes, es que se convierten en un velo en el corazón y entendimiento de la persona, que le ciega o lo priva de ver la realidad de Jesucristo en la cruz. Está viendo lo que está sobre el velo, pero no ve lo que está atrás del velo. Por eso, cuando Jesús expiró en la cruz, en ese preciso momento, el velo del templo se rompió de arriba a abajo, dando a entender el Espíritu Santo que estaba abierto el camino al lugar santísimo. Y por eso dice: por la sangre de Jesucristo tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Ya no hay velo, pero si nosotros volvemos a poner un velo delante de nosotros, ya no estamos viendo a Jesús, estamos viendo lo que está sobre el velo. La ceguera espiritual es muerte espiritual, porque priva a una persona de conocer personalmente la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. No está viendo esta obra de la cual estamos hablando. No puede penetrar atrás del velo. Entonces, las representaciones religiosas llevan a una persona a adorar dioses ajenos, lo cual es profanar el nombre de Dios, haciendo de una religión representativa un falso Dios, o a los objetos e imágenes cultos de adoración, lo cual es idolatría. Dios conoce el corazón del hombre y Él ve cuando un pecador se acerca a Él en el nombre y por los méritos de su Hijo Jesucristo en la cruz. Porque así dice la Biblia:
Así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos en plena certidumbre de fe. Bueno, eso es cuando la palabra de Dios es viva. Dios conoce toda falsa adoración, porque es tomar el nombre de Dios en vano, lo cual es blasfemia. Por ejemplo, en Juan 2, 23, 25 dice: estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio de los hombres, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Así es que Dios no puede ser burlado. Él ve cuando tú llevas en humildad, en necesidad, aceptando a este Jesús que nos ha estado hablando por medio de estas frases ahí en la cruz. Mientras que todas las religiones de los hombres dicen: haced buenas obras, Jesús proclama a la faz del mundo entero. Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No habla de muchas obras, habla de la obra que Cristo puede cumplir en tu vida para limpiar toda la culpa de tus pecados, para establecer una nueva relación, para darte una vida eterna, para escribir tu nombre en el libro de la vida, para poner el sello de su Espíritu en tu corazón. Dios conoce este momento. Consumado es. En medio de esta notable y admirable frase se inscribe la obra de la cruz que Él llevó a cabo, una obra perfecta e inmortal. Cristo dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo no necesita volver a ser partido en su cuerpo, ni derramar su sangre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice en Hebreos 10, 9 en adelante. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos, completamente aceptables, completamente justos, completamente santos, completamente inmortales. Porque con una sola ofrenda, su cuerpo, de lo que hemos estado hablando, y su sangre, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que Dios puede considerar que son suyos. Ser santo significa ser apartado para Dios, o ser apartado por Dios. Eso es santificados, por la fe en Cristo Jesús. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por este camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, he leído el texto desde Hebreos 10:9 hasta el 23. Usted lo puede consultar en su Biblia. Muy bien, continuamos en el siguiente video.